Hola, bienvenidos. Un tremendo gusto tenerlos escuchando esta grandiosa actividad. En esta oportunidad nos adentraremos en el corazón de la educación inclusiva. Para ello, tuvimos el privilegio de conversar con las educadoras diferenciales del Liceo Comercial Miramar. Elegimos entrevistar a las educadoras diferenciales de este liceo en particular, por su grandiosa disposición y tremendas ganas de participar en esta actividad. Acompáñenos a escuchar sus valiosas reflexiones sobre la inclusión, la política educacional que impacta su trabajo diario, las características esenciales de un buen educador y mucho más. Esperamos que esta conversación sea tan enriquecedora para ustedes como lo fue para nosotros. ¿Qué es para usted ser educador diferencial el día de hoy? Bueno, para mí ser profesora diferencial el día de hoy es cumplir muchos roles. ¿Ya? No es solamente trabajo administrativo, no es solamente entrar a sala a hacer clases o sacar estudiantes a aula de recursos. Tú tienes que cumplir muchos roles. Todos los que acabo de nombrar, pero también contener, escuchar, tener una escucha activa, asertiva, aprender a relacionarte con niños de básica o con estudiantes adolescentes de media, depende del contexto donde estés. La verdad es que yo creo que nuestra profesión se caracteriza por tener que adaptarte al entorno donde estás. No solo tienes que aprender a trabajar, lidiar con jóvenes, con niños, porque también nosotras nos involucramos mucho con las familias, también con los colegas de tu contexto, entonces son varios los roles que se ejercen y claramente no es fácil, no es una profesión fácil, no es un camino color de rosa siempre, pero si tienes vocación y decides estudiar esto es porque te gusta trabajar con personas y sobre todo con aquellas personas que están de pronto en desventaja por un diagnóstico, por una condición, por ser parte de la neurodivergencia y trabajar allí donde muchas veces otras personas no quieren trabajar o involucrarse, creo que es lo más valioso. Eso es para mí ser profesora diferencial el día. ¿Cuáles son los desafíos y barreras que se enfrentan? Hoy en día las principales barreras que tenemos en el programa de integración escolar netamente vienen desde el sistema educativo, a partir de las leyes, los decretos, comenzando porque tenemos decretos que ya están desactualizados y desinformados, pensando que ya estamos en el año 2025 y nuestros decretos se basan desde el año 90, cosa que ya está obsoleta. Otro es que se generan leyes sin ningún recurso de fondo, por ejemplo la ley TEA. Tenemos que pensar que hoy en día los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales no son los mismos que hace 10 años atrás. Hace 3 años atrás, 5 años atrás, teníamos el mínimo de estudiantes, por ejemplo, con diagnóstico TEA, que no era porque no existieran, simplemente era porque no existen los profesionales capacitados para diagnosticar a nuestros estudiantes. Por ende, no hay una pesquisa desde que son pequeños para realizar intervenciones que sean realmente efectivas. Y la otra barrera es el establecimiento, los profesores. Hay profesores que no están dispuestos a trabajar con este tipo de estudiantes y hay profesores que sí lo están, pero también el tiempo, el trabajo colaborativo no es efectivo entre la educadora diferencial y el profesor de asignatura. Y yo creo que esa es una de las más grandes barreras que tenemos. Hoy en día, cuando hablamos de inclusión, todavía estamos en pañales. Si bien Chile comenzó hace varios años atrás a fomentar el tema de trabajar con estudiantes que presentan alguna necesidad, aún nos falta mucho como sociedad, comenzando porque dentro de los establecimientos todavía se sacan los estudiantes con DAICIMSE, se mira en menos al estudiante que si no tiene buenas notas, si el estudiante está distraído dentro de la sala ya es flojo. Entonces esas son como las principales barreras, los profesores, el sistema educativo, el papeleo que hay que hacer, que por cada estudiante aproximadamente tienes que hacer 6 papeles distintos, que el informe de familia, que el FU, que el FUDEI, que el ingreso, que tomar la anamnesis, que muchas cosas que al final te quitan tiempo, porque tú inicias en marzo un proceso y terminas como casi a mitad de mayo. O sea, pierdes prácticamente 2 meses de hacer puro papeleo y no poder responder a la necesidad educativa que posee un estudiante. ¿Qué características debe tener un educador diferencial? Bueno, según mi perspectiva y por lo que he aprendido en estos poquitos años que llevo ejerciendo, una profesora diferencial tiene que ser multifacética, o sea, tiene que saber hacer de todo. ¿Por qué? Porque nosotros en sala o dentro del equipo, con nuestros estudiantes, no solo les enseñamos la parte pedagógica, sino que ellos buscan mucho apoyo en nosotros. Entonces terminamos siendo consejeras, psicólogas, en ocasiones mamás, porque muchas veces las dificultades de aprendizaje no vienen solamente por un diagnóstico, sino que vienen por cosas que ocurren en la casa.
Y muchas veces los niños no tienen el apoyo de casa y nosotros terminamos siendo mamás de los chicos. Nos piden consejos, nos piden ayuda, nos cuentan sobre sus pololeos, ¿cierto? Entonces tenemos que, en el fondo, saber de todo. Y otra de las características es tener paciencia, porque trabajamos con muchas personas y todas las personas son distintas. Entonces tenemos que saber tratar con todos los tipos de personas, ya sea los estudiantes, los profesores, los equipos directivos. Tenemos que tener esa capacidad de trabajar en conjunto con mucha variedad de personalidades. Y otra de las características, yo creo que tiene que ser una persona que sepa mantener la calma. ¿Por qué? Porque nos toca mucho hacer contención a los estudiantes. Los estudiantes acuden a nosotros cuando tienen alguna crisis, ya sea algo ocasionado por una mala nota, porque terminó con el pololo, y acuden a nosotros. Entonces nosotros tenemos que, en el fondo, irnos educando para ser una persona que mantiene la calma y que no necesariamente vamos a entregar una solución a los problemas, pero sí vamos a entregar una contención. Entonces tenemos que mostrarnos como una persona calmada para que los estudiantes puedan volver a ese estado de calma. ¿Cómo percibe el rol de las familias en el proceso educativo de los niños con necesidades educativas especiales? Ya, aquí el rol de la familia es súper clave, ya, en los avances que puede tener un estudiante en el proceso educativo. Ya, el proceso educativo no solamente implica a los agentes que trabajan directamente en este caso en el liceo, ya, porque muchas veces se considera de que nosotros como profesionales tenemos que tener toda la capacidad de poder entregar el conocimiento a nuestros estudiantes, pero todo siempre va muy ligado a la comunicación que hay con la familia, ya, en especial los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, ya. Es por eso primordial de que nosotros como educadoras primero tenemos que tener una conexión directa con la familia y no solamente apoderados directos, sino con la familia en conjunto, ¿ya? Porque la educación no solo se hace en el colegio, también en la casa, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? También debe existir una rutina de estudio, debe existir un apoyo por parte de los padres en el hogar, haber una supervisión, que eso es súper clave. Nosotros que trabajamos en un liceo, que son estudiantes ya que son un poco más grandes, hay que trabajar mucho la autonomía, entonces, pero esa autonomía no refiere tampoco a un descuido total de los padres. Ya debe haber una supervisión constante de ellos para poder ir supervisando, valga la redundancia, cómo va el estudiante durante el año. Nos ha pasado mucho que hay apoderados que los conocemos a fines de año, a mediados de año, cuando ya los chicos ya tienen notas deficientes, y eso no puede pasar. Ya debe haber una comunicación desde un comienzo, ya que el plan que se entregará, el plan de adecuación, tiene que estar integrado también por la familia. Ellos tienen que estar en conocimiento qué adecuaciones se están haciendo al estudiante aquí, qué derechos tienen estudiantes también por pertenecer al programa de integración, ¿ya? Su diagnóstico. Hay muchos padres que uno les pregunta si sabe el diagnóstico que tiene el estudiante y muchos no tienen conocimiento. Entonces, es algo que se ha ido trabajando, que se intenta integrar harto en la familia, pero todavía hay que trabajar mucho, especialmente con algunos estudiantes que tienen este abandono de repente de parte de los papás y que creen que porque ya son grandes, algunos mayores de edad en el liceo por repitencias reiteradas, consideran de que el estudiante debe rendir por su cuenta y es responsabilidad solo del estudiante, pero en verdad es algo injusto. ¿Cómo maneja? ¿Qué mensaje le daría a los futuros educadores diferenciales? Tienen que cultivar la paciencia, que tienen que aprender a flexibilizar, ¿cierto? A que después cuando salimos de la universidad tenemos que adaptarnos al contexto en el que estamos, tenemos que saber que trabajar con personas no es fácil, pero también saber que la verdadera riqueza o el verdadero pago o retribución a lo que nosotros hacemos no es un sueldo. Son pequeños logros, son pequeños momentos donde tú ves que un estudiante en el que no habían esperanzas puestas va consiguiendo hitos. Cuando logras que un estudiante lea, que escriba su nombre, esas cosas son pequeños tesoros que uno va coleccionando como educador, como profesional, como profesores. Y esas cosas no tienen precio. Muchas veces inspiramos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a hacer algo distinto de lo que arrastra su familia, por ejemplo. Muchas veces cuando tú te vinculas con una persona, marcas esa vida, ¿ya? Y esas cosas, todo esto positivo que les cuento, sopesa esas cosas negativas del sistema. Eso es lo que yo les podría decir. Que se preparen,
que tengan mucha vocación, pero sobre todo que tengan mucha garra por lo que están estudiando. El camino no es fácil, se van a encontrar con muchas barreras, ya sea de persona, del sistema, de las leyes, de las horas de contrato y todo lo que conlleva trabajar dentro de un establecimiento educacional. Que se preparen también, porque hoy en día existe mucha ignorancia, y no lo digo como algo poco, ¿cómo decirlo? A ver, como que me estoy creyendo mucho, pero de verdad que a veces pasa que a nosotros nos preparan con una base en la universidad, pero uno jamás tiene que dejar de estudiar, de prepararse, de buscar información. Si tú sabes que la medicina, por ejemplo, cambia todos los días, ¿cómo la educación no lo va a hacer? Todo cambia. Entonces, tenemos que estar en constante aprendizaje, y eso es lo que más le recomiendo a las futuras generaciones, que no se queden con lo que les enseñan solamente en la universidad. Estudien un poquito sobre psicología, estudien un poquito sobre neurociencia, estudien mucho las leyes y los decretos, porque eso es su base para poder después trabajar con los demás colegas. Estudien sobre los documentos que se necesitan, ya sea en escuelas de lenguaje, en programas de integración, en escuelas especiales, porque eso no te lo enseñan en la universidad, eso lo aprendes en el camino. Y entonces de repente vas a llegar a un trabajo en donde no te lo van a enseñar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que estudien, que se preparen, pero que esta carrera es lo más gratificante que hay. Al final del día uno de repente se cuestiona y dice, ¿por qué estudié esto si es tan duro? Pero después tú ves a tus estudiantes, que no sé, por ejemplo, yo tenía una estudiante el año pasado en primero y medio que no sabía leer, y yo este año la veo y ella ya está leyendo, está escribiendo, y eso es netamente esfuerzo que puso ella y tú como educadora diferencial. Entonces eso es lo que vale la pena, es lo que te llena como profesional. De Futuros profesores de educación diferencial, primero felicitarlos porque eligieron una carrera muy bonita, muy gratificante, pero también difícil. Difícil en la parte emocional. En la parte emocional es una carga bien fuerte, entonces tenemos que prepararnos nosotros psicológicamente, tenemos que tener redes de apoyo, tenemos que llevarnos bien con nuestros colegas, porque nosotros pasamos cosas fuertes, entonces necesitamos esta contención también entre nosotros mismos. Y bueno, seguir estudiando, porque todo esto va avanzando muy rápido, a veces más rápido que nosotros, el tema de las leyes, los diagnósticos, la documentación, que es algo que yo creo que a todos como que nos marca mucho, porque muchas veces tenemos que dejar de atender a nuestros estudiantes por estar haciendo informes. Es parte del trabajo, hay que hacerlo, pero uno tiene que, mientras más se capacita, entonces más fácil se hace. Entonces, como consejo final, que cuando uno sale de la universidad sale muy motivado, uno quiere hacer muchos cambios, uno piensa que va a cambiar el mundo, no es así, pero no hay que desanimarse, porque nosotros sí podemos cambiar los entornos pequeñitos que tenemos a nuestro alrededor. No vamos a cambiar las leyes, no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiarle la vida a cada uno de nuestros estudiantes. Primero que todo, motivarlos. Esto está comenzando, entonces estudiar educación diferencial es una carrera muy hermosa. La verdad es que tiene grandes desafíos. Nos enseña también a crecer como personas. Yo en estos años he crecido mucho como persona y he aprendido mucho, tanto de mis colegas, de los mismos estudiantes. Entonces es una carrera con hartos desafíos, pero también recibes mucho a cambio. Entonces nada, estudien harto, pónganle harto empeño, averigüen, investiguen, y cuando ya lo estemos esperando aquí en el mundo laboral, los esperamos con todas sus ideas. Aprovechen esa mente grande que de repente hoy en día tenemos gracias, por ejemplo, a la tecnología, y eso nos ayuda también a hacer mejor nuestro trabajo y a entregar todo lo que tengamos de nosotros para que los estudiantes tengan un éxito, que al final ese es nuestro foco, los estudiantes. Esta fue una experiencia valiosa, gratificante y muy enriquecedora para nosotras, ver la realidad de lo que es la educación diferencial, en el cual nos permitió ver de primera mano lo que son las habilidades, las perspectivas, las distintas herramientas para poder abordar todo esto, en el cual nos muestra un mundo en que podemos hacer un mundo más justo y más inclusivo. Esta actividad no solo nos acercó a ver lo que es la realidad, también nos enseñó e invitó a reflexionar sobre nuestro propio rol que debemos tener como profesores de educación diferencial con nuestros estudiantes. Nos recordó que la inclusión no es solo un destino ni un camino en que se debe ir en conjunto, sino algo que se debe trabajar en conjunto con la sociedad para lograr ser una sociedad más justa e inclusiva.
Esta actividad me ayudó a tener una idea mucho más clara y a visualizarme en ese entorno profesional en que nos rodeó el día de la entrevista. Lo que más pude rescatar que me sirve para mi formación actual es la importancia que le dieron al trabajo administrativo. Muchas de las profesionales que entrevistamos dieron mucho énfasis en que es algo que se tiene que hacer y muchas veces no se muestra en la universidad. También pude reflexionar un poco más de la importancia y las responsabilidades que se dan al trabajar con personas con necesidades educativas especiales. Y eso. Esta entrevista fue muy significativa para mí, ya que me ayudó a evidenciar distintas realidades que quizás no se nos son mostradas acá en la teoría, de la falta de apoyo que las educadoras tienen, los obstáculos constantes a los que se ven enfrentadas. Y esto me resultó en verdad una experiencia muy gratificante, ya que es algo que nosotros desde el principio deberíamos tener ya internalizado. Y eso.